tardes. Buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a la casa de Dios. Primero que nada tengo unos anuncios, más que nada recordatorios. Que el servicio en español se hace cada último domingo del mes. Entonces, nuestro próximo servicio en español sería en mayo 29 a las 2 de la tarde. El segundo es de que el servicio de cada domingo se traduce al español. El hermano Mayo traduce el servicio en inglés a español, que es de 10:15 de la mañana hasta que termine. El tercero es de que también los domingos a las 9 de la mañana hay escuela dominical en español. Todos son bienvenidos. El cuarto también hay servicio en inglés los miércoles. Tenemos servicio en inglés los miércoles. Hay clases para los niños. Quien quiera traer a los niños los miércoles, aquí estamos. Y el otro anuncio es de que la guardería está abierta. Por si alguno de los niños tienen alguna necesidad que ustedes necesiten atender, la guardería está abierta. Y con eso empezamos con nuestra lectura bíblica llamada nuestra adoración. ¿Se pueden poner de pie, por favor, para dar inicio a nuestro servicio? Y la lectura bíblica del día de hoy sería en Salmos 145. Salmos 145 del versículo 1 al 7. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeceré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebraré tus obras y anunciaré tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de su magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Y con eso me acompañan a hacer una oración, por favor. Gracias, Padre eterno, porque nos has permitido estar en este lugar una vez más. Señor, estamos aquí delante de tu presencia hoy por segunda vez, tal vez con un idioma diferente, pero con el mismo propósito, Padre eterno, de glorificar tu nombre y darte la honra, la gloria y la alabanza a ti, Señor. Señor, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están hoy aquí presentes, los que nos visitan como a los locales, Señor. Que seas tú bendiciendo su hogar, su casa, su camino, Padre eterno. Señor, que todo lo que se haga y se diga en este lugar sea conforme a tu voluntad y que sea de honra y gloria a ti, Padre eterno. Amén. Cansados, salvados.
y está en el himnario, en la página o el himnario 80, el número 80, por favor. Es 1 Corinthians, perdón, 1 de Corintios 13, del 1 al 13. Yo leo las letras más claras y si por favor me acompañan a leer las letras más oscuras. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía se acabarán, si hay lenguas se cesarán, si hay conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
bienvenidos. Si alguien nos visita por primera vez, sean bienvenidos. Esperamos que se sientan como en casa. Antes de pasar a nuestro tiempo de la palabra, quisiera recordarles que en la parte de afuera del santuario están unas cajas en donde usted puede depositar sus ofrendas, si así lo dispone, si así lo dispuso en su corazón. Voy a hacer una oración para que el Señor bendiga esas ofrendas, si usted desea colaborar, si usted desea depositarla ahí, y luego pasamos al tiempo de la palabra. Acompáñeme a orar, por favor. Padre y buen Dios, te damos gracias en esta maravillosa tarde, Señor, que nos das. Sin duda alguna, tú has sido bueno con nosotros. Todas las bendiciones las hemos recibido de ti. Señor, tenemos un domingo en donde hemos podido abrir nuestros ojos, en donde hemos podido tener sustento en casa y donde tenemos vestido, donde tenemos a nuestras familias. Pero sobre todo, Señor, tenemos el regalo de la salvación que nos trajo tu Hijo amado. Señor, estamos agradecidos y queremos darte, Señor, un poco de lo que tú nos bendices, Señor, y te pedimos que tú bendigas esas ofrendas y que las uses para siempre avanzar tu reino, Señor, para que tu evangelio sea predicado a toda criatura en todo el mundo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ahora sí, si me acompaña a abrir su Biblia, por favor, vamos a estar nuevamente en el libro de los Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 5. Vamos a estar nuevamente. Ahora vamos a abordar los versículos 25 al 33. Así que por favor abra su Biblia. Antes de que le demos lectura, vamos a leerla inmediatamente. Capítulo 5, versículos 25 al 33. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo lo digo con respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Incline su rostro, vamos a orar al Señor. Padre y buen Dios, gracias nuevamente, Señor, porque estamos en este lugar para escuchar la predicación de tu palabra, Señor. Señor, tú dijiste que separado de ti nada podemos hacer. Y que si somos verdaderamente tus discípulos, permanezcamos en tu palabra. Pero no solo eso, sino tu palabra, Señor, nos purifica. Tu palabra es la que nos instruye, Señor. Venimos delante de ti reconociendo nuestra necesidad de ti. Necesitamos que nos instruyas, necesitamos que hables a nuestro corazón, que hables a nuestra mente, que transformes nuestro corazón y nuestra mente con el poder de tu palabra, Señor. En esta hora, Padre, yo te pido que me ayudes y me fortalezcas, Señor. Que me des la habilidad de predicar tu palabra, Señor, con precisión. Que tu Espíritu Santo hable, Señor, a través de mis palabras, tu palabra y nada más que tu palabra, Señor. Guárdame del error y que esta palabra pueda llegar a los corazones y como sé que tu palabra nunca regresa vacía, pueda producir los frutos en los corazones de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos y le pidamos la gloria por siempre, Señor. Amén y amén. Muy bien,
Continuamos con nuestra pequeña serie Cristo y la Iglesia, un modelo para el hogar. Y esta tarde, después de haber abordado el rol de la esposa en el servicio pasado, que ustedes recuerdan los que estuvieron acá, abordamos el mismo capítulo, pero en los versículos 21 al 24. Esta tarde nos concierne entonces abordar el rol que juega o el rol que tiene el esposo dentro de un hogar. En el servicio pasado pudimos ver que el rol que la mujer tiene dentro de un hogar es el de estar sujeta a su esposo. Y solamente para que recordemos un poquito y para que estemos en contexto, en el capítulo 5, versículos 21 al 24, pudimos observar 4 encabezados que quiero recordarles esta tarde. El primero fue que vimos la base de la sujeción. Recuerdan que la base de la sujeción era Cristo y nos sujetábamos todos a Él. El segundo que vimos fue quién debía estar sujeta y vimos que es la esposa. Y luego vimos el porqué de esa sujeción y también pudimos observar el cómo de esa sujeción. Así que pudimos ver que a la esposa, la Escritura le enseña a que debe estar sujeta a su marido, porque el marido es cabeza de la mujer. Ahora bien, cuando vemos esta declaración de que el marido es cabeza de la mujer, es casi inevitable pensar que cabeza es el equivalente a líder, ¿correcto? Y por supuesto de que lo es. Solamente que si yo hiciera una especie de pregunta o les pidiera que me describieran con una sola palabra qué se entiende por líder, estoy seguro que entre las respuestas incluirían cosas como jefe, poder, dominio, cabecilla, un jefe que da órdenes y se cumplen. Eso es lo que entendemos generalmente por líder, ¿correcto? La definición que da el diccionario es persona que encabeza o dirige o una persona que ocupa el primer lugar. En casi la mayoría de los casos, así es como percibimos que el hombre es cabeza o líder del hogar. Creemos que el varón es el jefe supremo del hogar y por lo tanto la esposa y los hijos deben obedecerle. Esa es la manera como mayormente se percibe el liderazgo del varón en el hogar. De hecho, muchos varones, y aquí me atrevo a incluir a algunos que se hacen llamar cristianos, creen que su hogar es como su pequeño reino, en donde todos los que están en su hogar hacen su voluntad. Todos creen, o la mayoría de los varones, creen que ellos son los amos y señores de ese hogar. Y entonces a la voz de ya, nuestros hijos y nuestras esposas deben servirnos. Ahora, el matrimonio ha sido distorsionado, ha sido completamente cambiado, por así decirlo, y creo que todos lo sabemos muy bien, por lo menos los que somos de Columbus First Baptist, porque el pastor Bucky ha estado hablando sobre el Génesis y hemos estado viendo desde la caída. Y desde que Adán y Eva pecaron, la humanidad ha venido en una depravación cada vez mayor. Desde Caín, cuando mató a su hermano, y luego uno de sus descendientes, uno de los que descendían de ellos, llamado Lamec, este hombre torció completamente el diseño y propósito del matrimonio cuando él tomó para sí mismo 2 esposas. Y haciendo todavía alarde de su hazaña, o sea que no solamente tomó 2 esposas distorsionando el matrimonio y su propósito, sino que alardeaba también de su hazaña. Así que el matrimonio desde entonces ha tenido una distorsión, pero no solamente eso, sino que desde ese entonces la distorsión en el matrimonio ha sido mayor por parte del varón. Casi en todas las civilizaciones del mundo se puede ver un abuso por parte de los varones y en muchas de esas civilizaciones
a la mujer solamente se le consideraba como una sirvienta, como alguien que estaba para servir nada más, no tenía voz, ni voto, ni absolutamente valor. Y lo peor aún es de que en algunas otras las mujeres eran consideradas como un objeto más de la casa. Y el esposo podía disponer como quisiera sobre su esposa. Este ha sido el problema siempre en estas civilizaciones cuando degradan a la mujer. Siempre se ha considerado a la mujer como objetos para que satisfagan las necesidades del hombre. Y aún en nuestros días, en donde la cultura en la que vivimos se jacta de ser avanzada o incluso se jacta de ser libre de prejuicios de antaño. Aún en nuestra cultura podemos seguir viendo que el abuso continúa. El abuso continúa hacia las mujeres y sigue siendo lo mismo, siempre vendiendo o exhibiendo a las mujeres como objetos que satisfagan las necesidades de los hombres. Aún en nuestros días, fíjense que el matrimonio ha sido distorsionado y pervertido, y tanto el machismo como el feminismo son distorsiones donde se invierte el rol que cada uno tiene dentro del matrimonio. El machismo, por un lado, considerando de que la mujer no sirve para nada, y el feminismo considerando de que el hombre no sirve para nada, y ambos peleando o luchando por tener el dominio o el poder dentro del matrimonio. Hasta programas populares hay en la televisión, ¿recuerdan? La guerra de los sexos. Siempre peleando quién es mejor, quién es más fuerte. Hay una distorsión dentro del matrimonio. Y obviamente al considerar esto, pues es inevitable pensar de que pues, es pesimista, como que no hay esperanza para el matrimonio, ¿correcto? Pero gracias a Dios, nosotros tenemos la palabra de Dios, a la cual hacemos bien en estar atentos. Y haremos aún mejor si perseveramos poniendo en práctica lo que la Escritura enseña, cuando habla específicamente de lo que a Dios le agrada o de lo que Dios ha diseñado dentro de un matrimonio cristiano. Y como leímos en Efesios 5, podemos ver que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Aquí en nuestro texto podemos observar claramente lo que se espera del varón en su rol como esposo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Si por algún momento llegamos a creer que ser cabeza o líder de nuestro hogar significa ejercer dominio o poder autoritativo sobre nuestra esposa y nuestros hijos, lamento desilusionarnos o desilusionarlos, porque el liderazgo que se espera, y no solamente se espera, se demanda del varón, se ejerce con una palabra que se llama amor. No es casualidad de que la lectura bíblica fuera sobre el amor, porque ahí está la descripción que encierra los atributos de este amor. Ahora bien, a nosotros la Escritura, a los varones, nos exige y nos demanda amar a nuestras esposas, pero no con cualquier amor. No con el amor que a mí bien me parezca, no con el amor que es de acuerdo a mi personalidad, no con el amor que a mí se me sea más fácil expresar. El amor con el que se nos demanda amar a nuestras esposas tiene su propio estándar, tiene su propio ejemplo. Y la Biblia nos da ese estándar, ese estándar que no es cualquier clase de amor. Y no nos da a nosotros los varones la libertad de escoger de qué manera voy a amar yo a mi esposa, porque la Escritura nos lo da. Y vea nuestro estándar o el ejemplo máximo
o de lo que se nos demanda, o con la clase de amor que se nos demanda amar a nuestras esposas. Dice la siguiente parte del versículo, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia. Nuestro estándar es Cristo. De la manera que Cristo amó a la iglesia, es la manera que la que Dios espera que nosotros amemos a nuestras esposas. Y esta clase de amor es la que el apóstol Pablo tenía en mente cuando allá en 1 Corintios capítulo 13 dio la descripción del amor. ¿Recuerdan el versículo 4 al 7? Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aquí encontramos la descripción total de lo que es el amor. Y si todos prestaron atención en estos atributos, no encontramos absolutamente nada de la clase de amor que nos enseña Hollywood, ni tampoco lo que nos enseña nuestra cultura, y mucho menos lo que nos enseña nuestro corazón de lo que es el amor. Nuestro ejemplo máximo de amor es Cristo mismo, y no hay más alto amor que el que Cristo nos mostró al momento de entregarse a sí mismo por redimir a su iglesia. Hermanos y hermanas, debemos pensar bíblicamente sobre el amor. Varones, necesitamos entender que nuestro liderazgo se ejerce, y no solamente se ejerce, sino se define con el amor, y debemos conocer y pensar bíblicamente sobre el amor. Y ustedes, mis queridas hermanas, de igual manera, piensen bíblicamente sobre el amor. Y por favor, no exijan de su esposo un amor como el que enseña la cultura, o peor aún, como el que ustedes ven en las películas que produce Hollywood, porque eso es un amor mentiroso, un amor egoísta. De nuestro texto que leímos, que acabamos de leer, podemos aprender claramente que el liderazgo se ejerce con amor. Y en este pasaje de Efesios podemos notar o encontrar 4 elementos claves en el amor que la Escritura nos demanda dar a nuestros esposos. Recuerda que no amamos a nuestra esposa como a mí me parezca, conforme a mi personalidad, como a mí me hace sentir bien. No, porque tiene su propio estándar y lo da la Escritura. Así que vemos esos 4 elementos de cómo ejercemos el amor a nuestra esposa. El primero de ellos es que el amor es sacrificial. En el verso 25, la última parte dice que: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Se dan cuenta que el amor no solamente, o no tiene que ver con sentimientos necesariamente, sino que el amor llevó a Cristo a entregarse por sí mismo, a sacrificarse por su iglesia? El amor no se expresa solamente con sentimientos, sino que lleva a la acción. Cristo se entregó a sí mismo por ella. Esto nos enseña que la prioridad de cada esposo, la prioridad del esposo es el bienestar de su esposa, y no hay sacrificio que no podamos hacer nosotros por ella. Recuerde que nuestro mayor ejemplo de amor sacrificial es Cristo mismo. En el sacrificio, hermanos y hermanas, siempre hay una disposición voluntaria al hacerlo. En el amor no hay una obligación, no es porque tengo que, es una disposición voluntaria. A Cristo nadie lo obligó a entregarse por su iglesia, es por el amor que Él tuvo a su iglesia, se entregó. Hay una disposición voluntaria. Aquí quiero ser un poco práctico y claro, porque si algo he aprendido como varón, al igual que muchos de los varones que están aquí, es de que muchas veces no entendemos si doy
ejemplos generales. Cuando decimos de que yo debo de amar a mi esposa y debo estar dispuesto a sacrificar algo voluntariamente, quiero ser claro con estos ejemplos. Aquí estoy hablando de que puede ser que yo tenga que sacrificar, que por cierto no me gusta mucho, ¿verdad? Pero yo tenga que sacrificar un partido de fútbol para estar con ella y atender alguna necesidad específica que tiene en ese momento. Podría también ser que tenga que sacrificar tiempo de descanso en donde yo ya regresé del trabajo, pero mi esposa necesita ayuda en la casa en algo. Y tengo que sacrificar ese tiempo de descanso. En algunos casos tendré que sacrificar, o usted tendrá que sacrificar dinero que de pronto usted ya había guardado por mucho tiempo para comprarse algo en específico. De pronto tenía por ahí un sueño de comprarse una moto y tenía el dinero ahí y resulta que hay una necesidad. Usted tiene que estar dispuesto a sacrificar ese dinero. Y al final de cuentas, lo suyo, ¿qué importa? Porque como esposo debe buscar el bienestar de su esposa. Y en la mayoría de los casos siempre tiene que tener usted la disponibilidad, tiene usted que tener la voluntad de sacrificar lo que tenga que sacrificar por el bienestar de su esposa. Esa es la clase de amor que nos demanda el Señor. No conforme a mí se me haga más fácil, no conforme yo crea que es correcto, sino conforme lo que la Escritura enseña. Sí, claro, nos hacemos llamar cristianos, claro, si nos hacemos llamar seguidores de Cristo, porque esto es lo que funciona dentro de un matrimonio cristiano. Hoy en día nuestra masculinidad está tan distorsionada, fíjense bien, varones, y esto es para vergüenza nuestra, que los hombres hoy en día ya ni valientes son. Hay cosas como ya el hombre es cobarde, y suena feo, y a mí también me suena feo decirlo, pero es la verdad. La masculinidad del hombre ha sido distorsionada, que hoy en día, en vez de que los hombres estén solucionando los problemas cotidianos, etcétera, vemos a las mujeres lidiando con esos problemas, resolviendo esos problemas que el varón debe resolver. Nuestra masculinidad está afectada, hermanos. Incluso en el tiempo antiguo, donde el pecado ha estado siempre presente, desde la caída en Edén, el pecado ha estado siempre presente. Pero aún en eso, hubieron tiempos antiguos en donde el dar la vida como varón en la batalla por defender a nuestras esposas y a nuestros hijos, se veía con valentía, se veía valeroso. Pero hoy en día nuestra cultura, nuestra sociedad ve como valeroso cosas tan ridículas. Ya los varones no estamos dispuestos a sacrificar absolutamente nada. Nada que nos demande esfuerzo, nada que nos demande un renunciar a algo específicamente, ya no estamos dispuestos. Por lo tanto, no estamos amando como Cristo amó a la iglesia. No estamos dispuestos a sacrificar absolutamente nada. Y en el peor de los casos, dentro de los matrimonios cristianos, y esto sí es de verdad muy vergonzoso, los varones ni siquiera abren la Biblia. La esposa es la que abre la Biblia y se la muestra para que él la lea, cuando debería ser al revés. Yo, varón, debo de leer la Escritura, es mi responsabilidad, y yo mostrársela a mi esposa, no al revés. Ya la masculinidad, ya la manera de amor sacrificial no existe. Cada uno busca su propio gusto. Pero hermanos, esto no es lo que la Escritura demanda de nosotros. Se nos demanda amar como Cristo amó a la iglesia, y así de la misma manera que Cristo se entregó por ella. Fíjese lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es nuestro estándar. Y no hay sacrificio que usted y yo, hermano, podamos hacer que supere el sacrificio de Cristo. Dios, siendo Dios mismo, no estimó su posición como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Pero muchos de nosotros, siendo honestos, vemos como muy degradante tener que hacer algo que hacen las mujeres. No estamos dispuestos a sacrificarnos. Pero eso no es lo que la Escritura enseña. Cristo se ofreció voluntariamente. En el amor de Cristo vemos sacrificio. A menudo yo lucho con la manera en la que se retrata el amor. Y los que son más allegados a mí y me escuchan hablar, seguramente alguna vez han de haber escuchado eso. De que me fastidia que el amor en nuestra cultura, en las películas, se enfatiza con excesividad, pero de forma romántica. Todo tiene que ver con los sentimientos y con la belleza física. Y ese es el enfoque, ese es el amor. Dice, sentí maripositas en el estómago, la amo. Y se reduce solamente a sentimientos. Solamente a lo que pueda sentir en el momento. Ahora, quiero ser claro, porque obviamente yo no estoy diciendo que usted no sea romántico con su esposa. No me malentienda. Tampoco estoy diciendo que sea malo admirar la belleza de su esposa. De hecho, el estándar de belleza para nosotros debería de ser nuestra esposa y nadie más. Así que no hay ningún problema en eso. De hecho, hay una bendición en ser romántico, hay una bendición en admirar la belleza de nuestras esposas. Pero lo que la Escritura enseña claramente es que el vínculo de nuestro amor, eso que mantiene nuestro amor pegado, no se basa en los sentimientos y mucho menos en la atracción física, sino que se basa en la clase de amor que Cristo tiene para con su iglesia. Siempre que el amor se basa en los sentimientos, tendremos problemas, porque esa clase de amor es egoísta, porque en el instante que yo ya no sienta que estoy enamorado, entonces ¿qué pasa? La quiero dejar, y voy y me enamoro de otra, y así sucesivamente. Ese no es el amor. Y si ustedes se fijaron en la descripción del amor en el capítulo 13 de Corintios, no hay ninguna sola referencia a los sentimientos como tal. No significa que no están involucrados, pero no hay una referencia de que ahí esté basado el amor. Pero sí todo lo contrario, está basado en la abnegación, está basado en la benignidad de buscar el bienestar de la persona amada. Y eso es lo que es el amor, o es esa clase de amor que se nos demanda a nosotros, que debe ser sacrificial, voluntaria. Hermanos, no nos conformemos a amar a nuestra esposa de la manera de lo que hemos estado haciendo. No nos conformemos. Puede ser que algunos de ustedes estén apegados al amor bíblico, pero les aseguro que siempre hay algo más por aprender. Y para los que no están apegados a la Escritura, para los que no conocen el amor de la Escritura, por favor, hermanos, ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y no se conforme con la manera mediocre que aprendió. Por favor, no se conforme, sino que esfuércese a apegarse al amor bíblico, a la clase de amor que Cristo nos demanda. El segundo elemento que es muy importante que podamos conocer es que el amor es también servicial. El amor es servicial. Vea el verso 26 y 27, dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Estos dos versículos siempre han sido difíciles de interpretar
debido al lenguaje simbólico que tienen. Por ejemplo, se dice, o más bien la Escritura dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En nuestra cultura es difícil entender este lenguaje y muchas veces las personas tienden a entenderlos de forma mística, como que hay algo místico envuelto ahí. Sin embargo, a la audiencia original a la que fue escrita la carta a los Efesios entendía perfectamente bien lo que estaba Pablo hablando, pues resulta que en las bodas griegas se acostumbraba a una especie de ritual purificador. La prometida era llevada a un río donde ella se daba una especie de baño, que este baño simbolizaba que ella quedaba limpia de cualquiera que haya sido su vida pasada, para así ella poder estar preparada para su nueva vida con su esposo. Y así el día de su boda la novia se presentaba sin mancha, es decir, limpia. Obviamente en nuestros días nada de eso se acostumbra, o por lo menos yo no conozco una cultura que acostumbre eso. Ahora bien, aquí el apóstol Pablo hace referencia a lo que purifica a una persona es la palabra de Dios cuando éste haya hecho una profesión de fe y lo haya hecho público con el bautismo. Aquí es donde el amor del esposo es servicial, porque el esposo tiene que servir a su esposa para que ella busque la pureza. Cuando se celebra una boda, tanto en tiempos pasados como en nuestros días, ¿verdad que la novia se arregla y se prepara para luego llegar al altar donde el flamante novio la espera, ¿no? Esa es la manera que vemos cómo la esposa se prepara o la novia se prepara. En el caso de Cristo y la iglesia, quien prepara y purifica a su novia es Cristo mismo. Y la iglesia, que es su esposa, solamente se prepara esperando en su amado. Ella no tiene que hacer nada. De la misma manera, aquí Pablo está enseñando que la relación matrimonial es una. Así como Cristo y la iglesia son una, y la cabeza es Cristo y la iglesia es su cuerpo, en un sentido similar, la relación del matrimonio se entiende como la esposa, en un sentido similar, es el cuerpo del esposo y el esposo la cabeza de ella. Y al igual que Cristo es quien purifica a su iglesia, de manera similar, el esposo debe servir a su esposa buscando la pureza de ella y ayudándola a crecer en su proceso de santificación. Esto es muy importante. Un esposo que no busca ayudar a su esposa en su crecimiento espiritual y que no busca que ella pueda seguir la piedad, en realidad este varón no se ama a sí mismo. No busca que su esposa se purifique. ¿Por qué? Que busque la piedad, que busque la santidad. Si él no lo hace, no se ama, porque él y ella en realidad son una sola persona, son una sola carne, dice la Escritura. El comentarista William Hendrickson dice lo siguiente, y yo digo de manera muy acertada. Él dice, el pensamiento expresado en los versículos 26 y 27 es que no solo los esposos han de amar a sus esposas con un amor que llegue al sacrificio voluntario, tal como el amor de Cristo con la iglesia, sino que además, al hacerlo, deben ayudar a sus esposas en el progreso de su santificación. Y él sigue diciendo, indudablemente esto es una gran responsabilidad. Los esposos deben amar a sus esposas, primero por lo que ellas son, y segundo, las han de amar hasta el punto de ayudarlas a ser lo que deben ser. Hermanos varones, juguemos nuestro rol, o más bien nosotros jugamos un rol muy importante en la vida de nuestras esposas. Y nosotros somos los responsables de que ellas lleguen a ser las mujeres y esposas que Cristo quiere que sean. Hermano, usted es el responsable de enseñar la palabra de Dios en casa, no su esposa. Usted debe buscar
nutrirse de la palabra, no su esposa. No digo que ella no pueda hacerlo, claro que lo tiene que hacer, porque en un sentido también ella es responsable delante de Dios. Pero dentro del contexto matrimonial, usted como cabeza es su responsabilidad enseñar la palabra a su esposa. Yo sé que es fácil poner excusas y decir, bueno, estoy cansado, ya trabajé, ¿qué más quieren de mí? Eso pues yo no lo sé, a mí nadie me enseñó, etcétera, etcétera. Es decir, para poner excusas somos, pero rápidos. Pero yo quiero decirle, mis estimados hermanos, que esas excusas no sirven de nada cuando somos expuestos a la Escritura, y la Escritura demanda de nosotros un amor servicial a nuestras esposas que las ayude a ser cada día más piadosas. Así que no hay excusa que valga. Debemos amarlas con un amor servicial. El tercer elemento es que debemos amarlas con un amor que les brinde protección, que ellas se sientan protegidas. Dice el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Aquí la idea es bastante clara, porque por lógica a nuestro cuerpo lo protegemos de muchas cosas, ¿correcto? Por ejemplo, en el trabajo tenemos un equipo de seguridad con el fin de proteger nuestro cuerpo. En las empacadoras de carne, por ejemplo, a las personas que trabajan con cuchillos se les da una especie de guante de metal o de hierro con el fin de proteger las partes de su cuerpo, ¿verdad? Que no se corten un dedo. Se les da a los de la construcción lentes de seguridad al fin de proteger los ojos, se les da guantes con el fin de proteger sus manos, y a algunos lados se les da tapones para los oídos para proteger que esa persona pues, pueda escucharse. Ese es el ejemplo que da Pablo. Dice que deben amar como a sus mismos cuerpos. Es decir, que la persona no busca hacerle daño a su cuerpo, ¿correcto? Pablo hace aquí esta declaración que es bastante lógica. Y dado a que la esposa y el esposo son uno mismo, lo lógico es que al amar a su esposa, uno mismo se ama. Nadie en su sano juicio busca dañar su propio cuerpo, ¿verdad que no? Nadie, a menos de que pues, tenga algún problema mental. Pero de la misma manera que nadie busca dañarse, pues no buscamos dañar a nuestra esposa, sino que cuidarla, darle esa protección de la misma manera que se la damos a nuestro cuerpo, no buscando dañarla. La esposa se siente segura cuando ella puede contar con un hombre, con su esposo obviamente. Ella se siente amada cuando es protegida por su esposo. De la misma manera que la iglesia está segura en Cristo, nosotros debemos brindar ese ambiente que nuestras esposas se sientan protegidas, hermanos. Y vuelvo a los ejemplos claros. No es posible que nuestras esposas no se sientan seguras con nosotros. Y en muchos casos ellas no se atreven a venir a nosotros por temor a cómo reaccionamos. Cuando debería ser todo lo contrario. Deberíamos nosotros brindarles seguridad y no temor. Quizás la mayoría fallamos en el trato hacia nuestra esposa. De pronto usted es áspero y poco caballeroso. Pero el texto nos pide que cuidemos a nuestra esposa como a nuestro propio cuerpo, porque aunque seamos fuertes, aunque seamos hombres rudos, nuestro cuerpo y nuestra carne es frágil. Con mucha facilidad se lastima, con mucha facilidad nos damos una cortada y el cuerpo es frágil. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que debemos amar a nuestra esposa como a nuestro propio cuerpo, implica que nuestra esposa también es frágil. De hecho, Pedro dice en 1 Pedro 3:7, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es sabio darle honor a nuestra esposa, tratándola con amabilidad, tomando en cuenta sus sentimientos, tomando en cuenta sus temores, sus ansiedades, sus preocupaciones, sus metas, sus deseos y sus anhelos.
A esto se refiere vivir con ellas sabiamente, sabiendo cuáles son sus necesidades como vaso frágil, entendiendo lo que ellas piensan y sienten, conociendo sus sentimientos, y no solo conociéndolas, sino llenando sus necesidades. Y esto se logra, hermanos, en la mayoría de los casos, simplemente escuchándolas y no minimizando sus necesidades. Y no solo es sabio hacer eso, sino es crucial. Tanto así que Pedro aquí nos dice que nuestras oraciones podrían encontrar estorbo si no amamos a nuestra esposa, si no la tratamos como a vaso más frágil. Nuevamente, hermanos varones, aquí la Escritura nos exhorta a cuidar y brindar protección a nuestra esposa. Y cuando Pedro nos insta a tratarlas como vaso frágil, Pedro en realidad nos enseña que por ningún motivo nos comparemos con ellas, porque el varón es el que tiene que brindar protección, pues se supone que somos más fuertes. No pretenda que ella haga lo que está diseñado para la fuerza física de un varón. Por favor, hermano, no sea inconsciente y mucho menos hasta llegar a un punto de ser cobarde al exigir que ella haga las cosas que se supone que usted y yo deberíamos hacer. Ellas fueron diseñadas para estar bajo la protección de nuestra fuerza. Hermanos, no podemos tomar esto a la ligera y mucho menos usted puede tomar esto sin darle la importancia, a menos de que usted realmente no crea la palabra de Dios y diga, bueno, esto no es para mí. Pero si usted cree la palabra de Dios, no lo tome a la ligera. Debe amar a su esposa con la clase de amor que Cristo exige de nosotros. Lo cuarto es que el amor no solamente brinda protección, pero el amor también brinda provisión. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es muy interesante cómo en nuestros días la gente cuida y sustenta su cuerpo, ¿verdad que sí? De hecho, hay un dicho en español que se ha acuñado por lo menos en varios países latinos, y este dicho dice: al cuerpo lo que pida. Este dicho lo que realmente da a entender es que es impresionante ver